En esta mañana continuamos con esta serie de mensajes. Jesús dijo, este es el número 9, la parte número 9 ya en este día. Y el subtítulo de esta enseñanza es, ¿qué quieres que haga por ti? Es una pregunta que Jesús le hace a alguien, ¿qué quieres que haga por ti? Te invito a que busques allí en el libro de Marcos capítulo 10, Marcos capítulo 10, y vamos a estar leyendo a partir del versículo número 46, Marcos capítulo 10, versículo 46, donde vamos a estar viendo la enseñanza de esta mañana. No va a estar en las pantallas, están en los boletines, pero yo quisiera en este día que tú sigas con tu lectura ahí cuidadosamente en lo que vamos a leer en este día. Espero que tú traigas tu Biblia, es importante para que tú puedas seguir la enseñanza bíblica. Enseñamos y decimos de que la única forma de poder aprender de la palabra de Dios es a través de la lectura bíblica. Tú necesitas traer tu Biblia cada domingo, cada mañana. Dice, comenzando en el versículo 46. Después llegaron a Jericó. Más tarde salió Jesús de la ciudad acompañado de sus discípulos y de una gran multitud. Un mendigo ciego llamado Bartimeo, el hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino. Al oír que venía era Jesús de Nazaret, se puso a gritar, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Muchos lo reprendían para que se callaran, pero él se puso a gritar aún más, Hijo de David, ten compasión de mí. Jesús se detuvo y dijo, llámenlo. Así que llamaron al ciego. Ánimo, le dijeron, levántate, te llama. Él, arrojando la capa, dio un salto y se acercó a Jesús. ¿Qué quieres que haga por ti?, le preguntó. Rabí, quiero ver, respondió el ciego. Puedes irte, le dijo Jesús, tu fe te ha sanado. Al momento recobró la vista y empezó a seguir a Jesús por el camino. Quiero hacer énfasis en el versículo número 46 que dice, después llegaron a Jericó. Más tarde salió Jesús de la ciudad acompañado de sus discípulos y de una gran multitud. Un mendigo ciego llamado Bartimeo, el hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino. Di conmigo, junto al camino. En esta historia hay varias cosas y detalles que vamos a ver para entender lo que pasa con este hombre que es ciego. Número uno dice que Jesús entró a la ciudad de Jericó. Nos damos cuenta que la entrada a Jericó y la salida no fue la misma. Jesús no entró con tanta gente a Jericó. Dice aquí de que más tarde salió Jesús de la ciudad acompañado de sus discípulos y de una gran multitud. Durante el tiempo que Jesús estuvo allí en Jericó, la gente se dio cuenta y descubrieron en realidad que Jesucristo es el ungido de Dios. Esto fue lo que hizo que esta gente tomara la decisión de seguir a Jesús. Ahora, los discípulos o los apóstoles, aquellos que ya venían con Jesús trabajando en el ministerio, no iban a tener ningún problema de seguir a Jesús después que salieran de Jericó. Pero este texto bíblico nos dice de que hubo un grupo de personas que siguieron a Jesús después que salió de la ciudad. Yo quiero explicarte algunos detalles en aquel tiempo. Las ciudades de aquel tiempo no tenían las características de las ciudades nuestras ahora. Número uno, en algunas ocasiones las distancias. Número dos, el medio de transportación tampoco. La mayoría de estos viajes eran realmente caminando de un lado a otro y no eran necesariamente cerca en muchas ocasiones. Lo que sí nos dice aquí es de que esta gente comenzó a seguir a Jesús. Cuando una persona tiene un llamado genuino y divino de parte de Dios, esa persona sigue a Jesús. Aun cuando una persona tiene un llamado divino también, aun para, por ejemplo, servir en alguna iglesia o en algún ministerio, esa persona también se compromete con ese ministerio de esa iglesia a través de lo que descubre en la personalidad de Jesús.
lo que atrae a la gente a la iglesia, por ejemplo, o a los ministerios, al trabajo del Señor, no es la iglesia, no es el pastor, no es la música. Mucha gente se siente atraído por eso, pero en realidad la atracción es Cristo Jesús, o debería ser Cristo Jesús. Lo que pasa es de que nosotros entendemos cuando conocemos y tenemos una relación genuina y profunda con el Señor, sabemos de que la atracción con Jesús, no importa si estás tú en los Estados Unidos, o en tu país, o estás en África, o en un lugar donde hay limitaciones y problemas, la atracción a Jesús y a las cosas que Jesús está haciendo son exactamente igual. Esta gente se había identificado con Cristo Jesús. Los medios y las formas que existían en aquel tiempo no eran fáciles, no eran los mejores. Nosotros estamos muy acostumbrados en estos tiempos a ciertas comodidades y facilidades en la iglesia, con aire acondicionado, con sillas, con música, con toda una serie de cosas. Y cuando nos cambian algunas de estas cosas o este panorama, empezamos a tener problemas con nuestra relación con Cristo Jesús y el seguir el patrón que Jesús establece. Estamos buscando en muchas ocasiones algunas características que nos convengan quizás en algún sentido, que nos hagan sentir cómodos. Yo no sé si tú has escuchado esa frase que los cambios traen incomodidad en la gente. A lo mejor tú pudieras estar viviendo, por ejemplo, en un apartamento pequeño y un poco apretado y tienes la oportunidad de mudarte a otro más grande o a una casa, pero en algunas ocasiones ese cambio que vas a tener que sufrir del apartamento a la casa trae incomodidad. Esta gente lo sabía también. No era fácil seguir a Cristo Jesús. Seguir a Cristo Jesús tenía cierto precio que pagar, pero la multitud lo seguía de todas maneras. Pastor, ¿qué tiene que ver esto con el ciego? Porque quiero que entiendas y que veas aquí que según la palabra, dice aquí al final de este texto bíblico, el número 46, dice que el ciego Bartimeo estaba sentado junto al camino. Este hombre no estaba en la ciudad. Atención, este no era un leproso. Los leprosos eran los que por ley y costumbre se mantenían fuera de la ciudad. Este hombre no, él era ciego, no era leproso. Él no era rechazado por la sociedad, pero tenía una limitación. Y curioso que no lo vamos a ver dentro de la ciudad con la gente, sino afuera. ¿Afuera por qué? ¿Por qué razón este hombre estaba sentado afuera? Bueno, número uno, vamos a ver esto. Número uno, conocemos cuando estudiamos la posición geográfica y la situación social de Jericó, era que tenía paso para la ciudad de Jerusalén. Era una ciudad donde la gente pasaba mucho y donde estaba él sentado, aparentemente había paso de gente que le podían ayudar. Acuérdate, dice la palabra aquí que era un mendigo. Es decir, una persona que como estaba ciega y limitada, lo que hacía era ¿qué cosa? Mendigar, pedir dinero, ayuda. Porque no podía trabajar, porque era ¿qué? Ciego, era ciego. Otra vez, algo bien interesante, como no era leproso, es decir, que no estaba separado de la ciudad, sino que era ciego, tenía una limitación para obtener lo normal que él necesitaba y poder hacer una vida regular, y dependía entonces de estar sentado a la orilla del camino. Bien interesante, no estaba en el camino, dice, estaba sentado junto al camino, a la orilla del camino. Ahora, tú y yo en muchas ocasiones nos hemos visto sentados también a la orilla del camino. No necesariamente cuando estamos hablando de manejar y tener un accidente o que se nos ponche una goma o demás. Yo no sé si alguno de ustedes ha tenido la desgracia quizás de que se hayan descompuesto su carro en el camino, no en la carretera, no aquí en la calle, no en la calle, en la carretera. Cuando tú sales en un freeway. ¿Quiénes de ustedes han tenido esta experiencia quizás? Unos cuantos, en freeway. ¡Wow! A mí una sola vez he tenido un problema semejante
en el medio de una carretera a las 2 de la mañana donde no había luz ni nada, bien oscuro, y cuando pasaban los carros y los camiones tan rápido, aunque tenía las luces, los flashes esos amarillos encendidos, no había nadie que se parara a ayudarme. Y ahí me vi por varios ratos, aún con mi familia, mis hijos eran pequeños, stuck o trabado, o allí como estaba este hombre en el medio del camino. Déjame decirte algo, te va a asombrar algo en esta historia, que este hombre ciego aparentemente conocía a Jesús. Aparentemente. ¿Por qué conocía a Jesús? Porque cuando esta multitud sale de Jericó, él escucha que Jesús venía. Ahora déjame decirte algo antes de llegar allí. Escucha esto. Porque dije anteriormente que tú y yo en muchas ocasiones nos vamos a ver identificados con este hombre sentados en el camino, y dije no necesariamente porque tenemos problemas con el carro, porque se nos haya roto, se nos haya ponchado una goma, sino porque hay muchas cosas en nuestra vida que nos hace y nos fuerza sentarnos junto al camino. Cuando tú no tienes trabajo, tú estás sentado junto al camino. Cuando tú tienes un problema matrimonial y acaba en un divorcio, te vas a ver sentado junto al camino. Cuando tienes problemas emocionales o problemas de salud, por ejemplo, te vas a ver sentado junto al camino. Cuando llegas al doctor y el doctor te da una mala noticia y lo que tú tienes no es un catarro, es una enfermedad mucho más seria, te vas a ver sentado junto al camino. Cuando tienes problemas con tu jefe en el trabajo o con algún compañero de trabajo y de pronto eso crea de que pierdas tu trabajo, te vas a ver sentado junto al camino. Todos nosotros en alguna ocasión hemos estado sentados junto al camino. Es más, en este tiempo tan difícil donde la economía está afectando tremendísimamente a nuestros hogares, no importa si son hispanos o son americanos. Si escuchamos las noticias en televisión, al parecer las cosas no van a mejorar. Eso es lo que dicen ellos. Y entonces nosotros nos sentimos sentados en la orilla del camino igual. Porque tenemos limitaciones, porque hay problemas económicos. En esta congregación hay mucha gente que no tiene trabajo también. O hay muchos que quizás tengan trabajo, pero quizás no sea lo suficiente para poder cubrir quizás los gastos regulares que tienen en su hogar. Desgraciadamente, desafortunadamente, vamos a ver que los precios suben, la comida sube, la gasolina sube, los seguros. Ahora hace unas cuantas, 2 o 3 semanas atrás, se le dio el ok a los seguros para que subieran. Algunos están diciendo, mira, a mí me subieron tanto. Yo sé, claro, a nosotros también nos han subido el seguro aquí del edificio tremendísimamente ahora, la póliza. Y la luz sube y sube todo y los salarios no suben. Y aunque tengas trabajo, te vas a ver en alguna ocasión sentado a la orilla del camino. Dije de que este hombre aparentemente conocía a Jesús. Tanto así que cuando él escucha que el que viene es Jesús, porque dice aquí el versículo 47, al oír que el que venía era Jesús, no al ver, porque él era ciego. Acuérdate de esto, él escuchó que venía Jesús. Dice aquí, al oír que el que venía era Jesús de Nazaret, se puso a gritar, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Fíjate de que este hombre identifica a Jesús. Este hombre sabía quién era Jesús. Lo conocía, había escuchado hablar de él anteriormente. A lo mejor no había tenido la oportunidad de poder compartir cerca de Jesús. Pero escúchame, la salvación nuestra no está determinada en aquel tiempo, más que todo, al que nosotros estuviéramos físicamente cerca de Jesús. La salvación estaba determinada en que la persona creyera en Cristo Jesús, creyera en Él, confiara en Jesús. Jesús no podía estar en todos los lugares al mismo tiempo. Y el evangelio de Cristo Jesús en aquella ocasión se había regado por muchos lugares. De hecho, después vamos a ver, por ejemplo, a Pablo dando testimonio de esto, hablando
con personas que habían escuchado de Jesús, habían creído en Él, pero no lo habían conocido personalmente. Es más, el mismo Pablo nunca compartió físicamente con Jesús anteriormente. Y fue un hombre que creyó en Cristo Jesús. Tú y yo no conocemos a Jesús físicamente. Hemos escuchado hablar de Él. Y decidimos creer en Cristo Jesús también. Esto es fe. Te digo esto porque aparentemente este hombre en realidad no era un hombre que estaba perdido, no era un hombre que no creía, sí creía, porque tanto era así que lo identifica y le dice Jesús, hijo de David. Número uno, lo reconoce por la descendencia. Y número dos, también lo reconoce como el Hijo de Dios porque dice, ten misericordia de mí. Claro, pudiera ser aplicable también a la salvación cuando una persona no conoce a Cristo Jesús y escucha de Cristo Jesús y entonces obtiene salvación, pero este no fue el caso. Este caso es mucho más aplicable, mucho más parecido al tuyo y al mío, donde nosotros venimos a Cristo Jesús después de haber conocido a Cristo, después de haber creído en Cristo Jesús, después de haber recibido salvación y por alguna situación o algún problema nos vemos entonces sentados junto al camino. Estamos allí parados, stuck dicen en inglés. Estamos parados, los problemas, las situaciones, las enfermedades. Curioso, hay personas, atención con esto, hay personas que el problema de ellos no es la economía. La economía es el problema número uno ahora, que si tú no sabes. Es más, estamos en esta pre-campaña de los presidentes para la próxima elección y todos los comentarios que hay en televisión, en cualquier canal que tú pongas, son cuando hacen análisis de la cuestión de la carrera presidencial. El asunto número uno en la agenda de todos los candidatos a la presidencia es la economía. La economía. Es lo que la gente está preocupado. No es la seguridad, no es la situación moral del país, ni espiritual, mucho menos. Yo me atrevería a decir de que esa no es algo en la agenda de ninguno de los candidatos presidenciales ni del presidente de esta nación. Es la economía. Pero te quiero decir algo. Hay muchas personas en este país que su preocupación no es la economía. Ellos tienen a lo mejor o el trabajo necesario o el dinero necesario o el estatus necesario para poder defenderse dentro de la situación económica. Su problema no es la economía. Ellos tienen otro tipo de problemas. Hay problemas que tienen, personas que tienen problemas de enfermedad o problemas emocionales o en muchas ocasiones cuando hablamos con personas que han sido bendecidos económicamente y tienen mucho dinero, nos vamos a dar cuenta que muchos de ellos, no todos, muchos de ellos no son gente felices. Atención, el dinero no trae la solución a todos nuestros problemas. Y muchas de estas personas, aún con una situación económica buena, también en algún área se sienten, dice, sentados a la orilla del camino como este hombre. Ahora dice aquí entonces que en el versículo 48 dice, muchos lo reprendían para que se callara, pero él se puso a gritar aún más. Hijo de David, ten compasión de mí. En esta ocasión vamos a ver de que mientras más difícil sea nuestra situación, atención, mientras más difícil sea nuestra situación, con más fuerza tenemos nosotros que luchar y acercarnos a Dios para que nos ayude a salir de nuestro problema. No porque la situación se ponga difícil, indica o es un signo de que nosotros dejemos de dejar de luchar. Escucha bien, en muchas ocasiones Dios nos pone a nosotros bajo ciertas pruebas para determinar y ayudarnos a nosotros, no para que Dios sepa. Dios no necesita información tuya y mía. Dios sabe cómo tú y yo vamos a reaccionar. Presta atención. Dios lo conoce todo. Dios es omnisciente. Y Él sabe cómo tú vas a reaccionar, pero tú no lo sabes en muchas ocasiones. Y Dios te tiene que poner bajo ciertas pruebas para que tú sepas cómo tú vas a reaccionar y cómo Dios entonces debe de bendecirte.
Hay un modelo bíblico bien curioso en todos los líderes de la iglesia cristiana y aún antes en el Antiguo Testamento, los líderes de Dios, que antes de una gran bendición había una gran tribulación o prueba. Siempre ha sido así. Antes de una gran bendición había una grande tribulación o problema o prueba. Si tú pasas por la prueba, cuando Dios te deja pasar, tú te mantienes y eres fiel y te agarras al Señor y clamas a Dios y buscas a Dios y le pides y no corres de los problemas, Dios entonces va a traer una bendición todavía mucho más grande sobre tu vida. Esto es aplicable en los casos nuestros, en nuestros hogares, en nuestras casas, en la vida personal nuestra, pero es también aplicable en la iglesia. La iglesia es una iglesia que pasa a través de pruebas y dificultades. Nuestra iglesia también está pasando por dificultades. No es la primera, no va a ser la última. Agarra la Biblia. Agarra la palabra de Dios para que tú veas como la iglesia y los cristianos en los primeros tiempos, aún dentro de tener la presencia física de Cristo Jesús, la iglesia ha pasado por tremendísimos problemas, los creyentes pasaron por tremendísimos problemas. Muchos de los cristianos, o la mayoría de ellos en aquellos tiempos, enfrentaron cosas que tú y yo no vamos a tener que enfrentar nunca. Acuérdate, los primeros mártires de la iglesia están aquí al principio de la iglesia en el tiempo de Cristo Jesús. Hubo mucha gente que fue necesario y ellos fueron capaces aún de dar su vida por la iglesia. Su vida por el objetivo que había fundado o establecido Cristo Jesús. Pero gracias a que aquella gente se mantuvo fiel y fue capaz aún de dar su vida por él, por la iglesia, tú y yo ahora somos parte de esta iglesia de Cristo Jesús. Tú y yo tuvimos la oportunidad de poder también absorber y recibir el evangelio y estamos disfrutando de salvación y vida eterna. Y junto con eso un paquete de bendición que todos nosotros recibimos. Los problemas vienen. La palabra habla, por ejemplo, en el Antiguo Testamento de un tiempo que se llamaban las vacas flacas y las vacas gordas. Eso quiere decir de que hubo un tiempo de mucha necesidad y mucho problema y un tiempo de mucha abundancia. Bueno, te voy a decir algo bien interesante. Esto no fue solamente un modelo bíblico. Aquí tenemos a Tony en esta mañana que él trabajó durante 31 años en el banco y sabe de administración y finanzas y economía, y él les puede decir de que en la economía mundial, no solamente en este país, ese modelo todavía está vigente y seguirá. Cada 7 años la economía cambia. Cada 7 años vemos una época de vacas gordas y después vacas flacas. Los finales de los años 90 fueron tremendísimos para la mayoría de las personas. Tremendísimo. Aquello fue una... yo no sé si tú te recuerdas. Vete al siglo pasado, imagínate tú. Porque eso fue el siglo pasado. A fines del siglo pasado, en los años 90. Y el milenio pasado también. La mayoría de ustedes, de nosotros, yo incluyéndome, estábamos en mucha mejor situación económica que la que estamos ahora. Los trabajos, estábamos más relajados, la gente se veía en la calle compartiendo y gastando. Y después entonces vino lo que vamos a celebrar ya casi ahora en septiembre, el 9/11, el problema en las torres allá en Nueva York. Y acuérdate una cosa, la economía no cambia inmediatamente, hay un tiempo donde eso empieza a afectar y ahí empezó entonces una nueva época y más o menos a finales del año 2005, 2006 empezó la gran crisis de lo que nosotros conocemos ahora como las vacas flacas. Y empezó el problema con las casas y las casas empezaron a bajar y todo empezó a parar y los trabajos empezaron a desaparecer. Yo recuerdo en el año 2005 cuando yo llegué aquí a esta ciudad, y es posible que tú te acuerdes también de eso. Una de las cosas que a mí me asombraban de esta ciudad es que yo salía a la calle y veía un montón de carteles, hiring, we need help, help needed. Lugares de trabajo en 10,000 lugares.
Muchos cartelitos. No sé si aquellos de ustedes que llevan algún tiempo acá se acuerdan de eso. Y enseguida, unos meses después de eso, aquellos carteles como que empezaron a desaparecer. Porque ya la situación económica comenzó a cambiar. Y la mayoría de nosotros, nos hemos visto ahora sentados a la orilla del camino también, rogándole a Dios que nos ayude. Muchos negocios han cerrado. Es más, muchas iglesias han cerrado. Muchas iglesias se han unido para poder mantener los biles. Tremendísimo. Yo conozco esta semana, supe de una iglesia grande en esta ciudad que tiene una tremendísima crisis y están considerando también unirse con otras iglesias. No importa, y tienen gente, pero la economía está mal. Está mal. Y la gente está gritando, rogándole a Dios. Mira, cuando llegan los momentos de las vacas flacas o de la crisis en tu vida, tú no te puedes dar el lujo de tirar la toalla. No te puedes dar el lujo de decir, no hago más nada, esto fue el final, Dios no quiere que yo tenga este trabajo, Dios no quiere que yo tenga esta casa, porque mucha gente piensa eso. Con la cuestión de la casa, muchas personas han dado sus casas casi, otros con mucho esfuerzo, pero otros yo pienso, en mi opinión quizás que con mucha facilidad, pensando, bueno, esto quiere decir que Dios no quiere que yo mantenga esta casa. No, Dios quiere que tú pelees la batalla y que tú descubres en realidad de que Dios es un Dios mucho más poderoso que la situación económica. Escúchame, aquellos que se han mantenido y que han peleado la batalla se han dado cuenta de que Dios está con ellos, y mientras tú más gritas y más le dices al Señor, ten compasión de mí, Dios responde a nuestro llamado. El problema es que muchas personas no han tenido el coraje de este hombre, que aún a pesar de ser ciego, él no veía a Jesús, pero él sabía que Jesús estaba pasando por ahí, lo escuchó y dijo, le voy a gritar a Jesús. Fíjate que no tuvo la oportunidad de acercarse a Jesús. En muchas ocasiones no nos podemos acercar. Todo lo que tenemos que hacer es gritar. Y dice aquí entonces en esta ocasión, muchos lo reprendían para que se callaran, pero él se puso a gritar aún más, mucho más fuerte. Él no se dio por vencido, dice aquí, Hijo de David, ten compasión de mí. Y dice entonces el versículo 49, Jesús se detuvo. Escucha esto, ¿Jesús qué? Se detuvo, paró. Es decir, Jesús estaba andando, Jesús tenía un propósito, pero cuando tú clamas a Dios, Jesús se detiene. Y mira lo que le dijo. Dice, llámenlo, vengan para acá. Así que lo llamaron al ciego. Ánimo, le dijeron, levántate, te llama. Mira esto, escucha bien, escucha. Si tú estás en un problema X hoy, cualquiera que sea, te vas a dar cuenta que vas a tener un montón de personas en contra tuya. Así es. Es más, la mayoría de ellos quizás sean hermanos en la fe, entre comillas cristianos, en contra tuya. Estás en problema, estás en crisis, perdiste el trabajo. Mira cómo tienes situación económica en la casa. Algunos inclusive se atreven a venir y decirte, estás en pecado a lo mejor. Examínate porque a lo mejor tú estás en pecado. Si es que estás así es porque tú estás en pecado. Mira lo que sucede, escucha bien. Y mucha gente viene entonces a apuntarte ahí el dedo. Cuando tú estás en medio de la crisis, pero mientras tú sigas gritando a Dios por la ayuda, Señor, fíjate que él dice aquí dos cosas. Una fue, ten misericordia de mí, y después dice, ten compasión de mí. La compasión es una acción, no es un sentimiento. Por ejemplo, cuando tú y yo sentimos lástima con alguien, eso es un sentimiento. La compasión no. La compasión es una acción. Debido al hecho de que tú sientes lástima por alguien, tú entonces vas a hacer algo por ayudar a esa persona. Él no está pidiendo lástima, le está pidiendo compasión. Señor, haz algo por mí. Y lo gritaba. Y entonces en esta ocasión, cuando Jesús le dice a este hombre, llama a este hombre, mira lo que le dice la gente. Dice, ánimo, le dijeron. Entonces ahora sí, aquella misma gente que no quería que el ciego se acercara a Jesús, como fue el Jesús el que dijo, llámenlo, dile que vengan aquí. Dice, ánimo, le dijeron,
levántate, te llama. Es decir, cambió la cosa. Te digo esto porque si tú escucha bien, si tú te mantienes firme dentro de tu crisis y dentro de tu problema y le clamas a Dios con todo tu corazón y con toda su fuerza, cuando Jesús haga así, y lo va a hacer, atiéndeme esto, cuando Jesús diga, llámalo, y te dé a ti la autorización a que te acerques entonces a su trono, escúchame mi hermano, las cosas van a empezar a cambiar. Porque la gente que te dio la espalda, la gente que estaba tratando de retenerte, hay muchos que están tratando de retenerte en la situación que tú estás. Fíjate para que tú veas. Hay muchos que te pueden ayudar y te pueden dar la mano y van a decir, estás así. Qué bueno, después de todo. Es más, hay mucha gente que se va a alegrar y se alegra por cómo tú estás en estos momentos. Pero el día va a llegar mientras tú continúes buscando el rostro de Dios y rogándole a Dios que te ayude. El día va a llegar perdón, en que las cosas cambien para ti. Y cuando Dios y Jesús diga, llámalo y te acerques a Él, tú verás lo que va a suceder. Y mira lo que pasó en esto. Porque atención con lo que pasa aquí. Todavía ese hombre no estaba junto a Jesús. El hombre estaba todavía en ese momento sentado a la orilla del camino. Las cosas no habían cambiado. Préstame atención. No habían cambiado. Él estaba sentado, él era ciego todavía. Y dice en el versículo 50, él arrojando la capa. Di conmigo, la capa. ¿Sabes por qué este texto bíblico habla de la capa? Porque este hombre era ciego. Y como era ciego y no podía trabajar, cayó en una situación de mendigo, de gente pobre. Yo creo que tú entiendas esto. En aquel tiempo no existía el sistema que nosotros tenemos ahora. Dicho sea de paso, eso solamente es en este país. Si tú y yo fuésemos ciegos en nuestro país, estamos fastidiados en los países nuestros. Porque los países nuestros generalmente no tienen ningún tipo de sistema de carácter social. Pero en este país sí hay sistema que ayuda, no resuelve todos los problemas, pero ayuda a las personas que tienen cierta necesidad. Tú vas allí y pides, aplicas para el food stamp, para la ayuda del gobierno, para el seguro social y para otras cosas más. Y el gobierno te ayuda dentro de las posibilidades de los programas que hay. Tú no tienes a lo mejor la entrada económica necesaria o income para poder pagar cierta cantidad de renta y tú aplicas a un programa que es el Plan 8 y te ayudan. Dicho sea de paso, el hermano Luis está presente aquí. Él es uno de los agentes de ese programa. El próximo domingo en el boletín va a salir un anuncio sobre lo que él tiene. Y hablamos en el día de ayer, me dijo, pastor, yo quisiera servir y ayudar a la gente que tenga cierta necesidad en la iglesia también, con cuestiones de casas y viviendas. Y el nombre de él con su información va a aparecer en el boletín y tú verás lo que vamos a explicar allí. Este es un país que hay todas esas oportunidades. Programas cuando tú no tienes mucha plata y si tú no te puedes ir a comprar un pantalón de $10 en la tienda, el mismo pantalón casi nuevo vas y lo vas a encontrar en Goodwill por $1. No hay ningún problema. No es ningún problema. El problema es que mucha gente están sentados en la orilla del camino y son ciegos, pero aparentan que pueden ver. ¿Sabes por qué? Porque tienen pena por aquellas personas que le están tratando de decir, pero tú eres ciego. No, yo no soy ciego, yo veo. Y están así, mira, están así. Yo veo, yo sí, y están tropezando todo el tiempo. Pero este hombre no tenía problema en decir, sí, es cierto, soy ciego. Tengo un problema y necesito la ayuda de Jesús. Mientras tú sigas renegando de que necesitas de la ayuda de Jesús, para cualquiera de tus problemas, tu problema nunca se va a solucionar. Entonces, no te preocupes, atención, no te preocupes por esa intolerancia de la gente que te está tratando de poner un stop en tu vida.
Hay muchas personas que te dejan solo, aún tus amigos te van a dejar solo. A Jesús lo dejaron solo. De eso vamos a estar hablando un poquito más adelante. No solamente lo dejaron solo, porque la gente piensa que dejaron solo a Jesús el día de la muerte. No. Agarra Juan capítulo 6 para que tú veas. En Juan capítulo 6, cuando el Señor Jesús se pone a enseñarle la palabra de Dios y lo que Él esperaba de los discípulos, dice la palabra que los discípulos se fueron y lo dejaron. No los apóstoles, los discípulos, eso quiere decir los cristianos. Juan capítulo 6, lee ese capítulo para que tú veas. Y en esa reunión entonces Jesús le dice a los 12 apóstoles, ¿ustedes también me quieren dejar? Igual, me quieren dejar porque ya Jesús se quedó solo. Y fue Pedro quien le dice, no Señor, ¿a quién vamos a seguir si todo lo que hemos visto en realidad es de que, tú sabes, Dios, tú eres el ungido de Dios? Y esos que se apegaron a Cristo Jesús, atención, Jesús también en alguna ocasión se vio sentado junto al camino. Tú dices, Señor, ¿cómo? Pastor, ¿cómo? Claro que sí. Pero tú no has visto las oraciones de Jesús. Oye, la oración de Jesús en el Getsemaní antes de ir a la cruz del Calvario es una de las oraciones que más nos conmueve. Dice de que Jesús sudaba sangre y le rogaba al Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Es más, el caso de Jesús sentado a la orilla del camino es peor aún que el tuyo o el mío de este hombre. Pero en esta ocasión este hombre dice entonces que cuando Jesús lo llama, el ciego, él se quita la capa. La capa representaba para el ciego todo lo que tenía. La capa era lo que lo cubría a él del frío. Es decir, un ciego mendigo se supone que no tenía quizás aún dónde vivir en ese momento. Todo lo que tenía él era su capa. Era lo que lo protegía. Era lo que lo representaba a él. Muchos de nosotros tenemos muy pocas cosas, pero esas pocas cosas representan lo que nosotros somos. Cuando los años pasan, quizás tú te recuerdes en tu abuelito o tu papá o tu mamá, y muchos de nosotros quizás ya estemos entrando dentro de esa etapa, donde según vamos avanzando en edad, en muchas ocasiones nos vamos haciendo más dependientes de unas cuantas cositas que tenemos alrededor que no queremos dejar ir. En muchas de estas cosas tienen un valor sentimental. ¿No te ha pasado a ti con tu mamá o tu abuelita? Las personas mayores, los viejitos más que todo, empiezan a acumular una serie de detallitos y cosas que tú dices, pero esto no sirve. Un radio, ya no sirve el radio. Es de eso de bulbos, de eso de bombillos, ya esto no sirve, ¿no? Y dice, pero es importante para mí, porque eso representa un recuerdo muy, 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 muy importante y muy grande del pasado. Y entonces nosotros empezamos a almacenar cosas, no nos damos cuenta. No sé si te has fijado, hay un programa ahora en televisión que se llama, no me acuerdo en inglés cómo es, pero es gente que empieza, acumuladores, gente que empieza a acumular cosas, ¿lo han visto? Oye, hoarders. Oye, es terrible. Yo lo estuve viendo esta semana y estaba viendo inclusive gente que no es tan mayor. Personas de 60 años que tú entras a su apartamento o a su casa y casi que no puedes entrar. Y yo entré en una sola ocasión, he tenido la experiencia de haber entrado en una casa que era así, donde el hombre literalmente dormía en un lazy boy, de esos asientos. Todo era acumular cosas. La mayoría de las cosas no servían, pero estaban amarrados a esas cosas. Bueno, nosotros también, por naturaleza, nos amarramos a muchas cosas que pensamos son nuestras y de nadie más. ¿Tú no te acuerdas cuando tú no eras un niño? Que tenías un juguetico y venía el amiguito y querías jugar con tu juguete y decía, no, this is mine. Esto es mío. Y esa es la gran lucha de nosotros los papás con los niños, que tenemos que enseñarles desde chiquitos. No, eso tienes que compartirlo con tus amiguitos. Será tuyo, pero es para compartir con los demás. Cuando no lo hacemos, estamos sembrando esa dependencia y ese egoísmo en los muchachos que después sale cuando nosotros somos mayores. Bueno, déjame decirte algo. Este hombre, todo lo que tenía que lo representaba y lo protegía era su capa.
Y dice aquí en esta ocasión que él arrojó la capa, dio un salto y se acercó a Jesús. ¿Tú sabes lo que hizo? Cuando él escuchó la respuesta de Jesús, porque él sabía que si Jesús le permitía llegar a donde estaba él, Jesús le iba a resolver el problema. Él entregó todo lo que tenía. Nosotros tenemos que aprender que cuando Dios nos pone en una prueba y tú le ruegas a Dios y Dios hace así y se acerca a ti para escuchar tu ruego, todavía no he dicho nada, yo creo que tú entiendas esto. Aquí, todavía en esta ocasión, Jesús no había hecho ni una sola pregunta. Aquí todo lo que hace es llama al hombre y el tipo lo dio todo. Todo. Cuando tú eres capaz de darlo todo y decir, Señor, yo voy hasta el final contigo, prepárate. Prepárate porque ahí viene la gran bendición. Y mira lo que sucede en esta historia. Jesús dice en el versículo número 5, 51, gracias, en el versículo 51, dice, ¿qué quieres que haga por ti? Le preguntó. Rabí, quiero ver, respondió el ciego. Atención con esto. ¿Tú crees que Jesús no sabía que este hombre era ciego? Claro que sí. Pero si tú y yo, solamente de ver a una persona ciega, sabemos que era ciego. Es más, es posible que algún ciego en estos momentos nos pueda tomar el pelo, como decimos, o coger de tonto. Porque si andas con tus gafitas estas oscuras, está bien, y tú no te das cuenta, pero enseguida que tú miras a una persona a los ojos, y este es el caso de este hombre, en ese tiempo no había gafas oscuras, o después lentes oscuros, enseguida que Jesús vio a ese hombre, sabía que él era ciego. Es decir, que Jesús se dio cuenta también enseguida que el problema de él era ¿qué? Ciego, ceguera, era ciego. Sin embargo, me llama mucho la atención que Jesús le dice, ¿qué quieres que haga por ti? ¿Sabes por qué Jesús le preguntó a este hombre qué quería que hiciera por él? Porque en algunas ocasiones, cuando tú y yo estamos en el problema más grande habido y por haber, todavía no sabemos en realidad cuál es la verdad, o lo que queremos, correcto, o la verdadera solución de nuestro problema. Anota esto. Dios nunca, nunca va a hacer en nuestra vida algo que nosotros no le pidamos. Nunca. Dios nunca va a hacer un milagro en nuestra vida que nosotros no le pidamos primero a Dios. Es más, si muchos milagros no suceden en nosotros porque no se los hemos pedido todavía a Dios. Pero cuando nosotros le pedimos a Dios específicamente, por eso tú me has escuchado a mí, yo enseño en esta iglesia esto, a la hora de nosotros orar, nosotros necesitamos ser específicos en el momento de la oración. No vengas a Dios a decir, Señor, bendíceme, ayúdame, tú sabes cuál es la situación mía. No, sé específico. Dile, ¿sabes qué, Padre? Yo necesito este mes $1,000 para pagar mi renta y no lo tengo. Por ejemplo, necesito los $1,000 y no tengo $1,000. Tú haz tu cuenta, pídele a Dios lo que tú necesitas exactamente y tú verás cómo Dios va a responder con exactitud a nuestro pedido. Cuando Jesús se le acerca a este hombre y le dice, ¿qué puedo hacer por ti? ¿O qué tú quieres que yo haga por ti? Dice entonces aquí este hombre, Rabí, quiero ver, respondió el ciego. Puedes irte, le dijo Jesús. Tu fe te ha ¿qué? ¿Te ha qué? Tú ves, sanado, no salvado. Mira, este hombre no pidió salvación. Yo creo, esto es una opinión personal, yo creo que él era salvo. Yo creo que él conocía a Jesús y había creído en Jesús anteriormente, pero ahora era ciego. Te digo esto, préstame atención. Yo creo firmemente de que Dios nos quiere bendecir. Creo firmemente de que Dios también quiere bendiciones para nosotros económicas. Yo creo en la prosperidad económica. Cuidado, la prosperidad es muy amplia, pero yo creo en la prosperidad económica. Pero no creo firmemente de que el propósito de Dios es que, como muchos dicen por ahí, que todos nosotros seamos millonarios. Porque ese no es el modelo bíblico.
¿De dónde aprendimos eso? Si la iglesia cristiana, del modelo cristiano en la Biblia, no tenía ese perfil, y los problemas más grandes los tuvieron los cristianos aquí, ¿de dónde salió eso? Claro, cuidado con esto. Cuando hablamos de la palabra de Dios ahora, hay dos formas de hablar de la palabra de Dios. Uno es leer y ver qué nos dice este libro que nosotros consideramos la palabra de Dios, y el otro es interpretaciones humanas de muchos maestros de la palabra que ellos dicen haber recibido una revelación de parte de Dios y eso es palabra de Dios. El libro de Apocalipsis dice aquí al final, en el último capítulo, que cuidado con alguien que le añade o le quite a este libro. Y cuando nosotros empezamos a añadirle o a quitarle a la palabra de Dios, tenemos un problema. Pero muchos dicen que sí, y en base a eso entonces creen en que la prosperidad es que Dios te quiere hacer a ti siempre rico. Y yo lo digo de esta forma, hay muchos cristianos que tienen una tremendísima relación con Dios, son buenos cristianos, son realmente hombres de Dios y mujeres de Dios, y tienen grandes problemas y en alguna ocasión se van a ver de la misma forma sentados a la orilla del camino. El interés de Cristo es que tú te salves antes de que tú te sanes. El interés de Cristo es de que tú tengas una relación con Él antes de que tú resuelvas tu problema económico. Yo quiero resolver mi problema económico y en muchas ocasiones estoy nada más que tratando de buscar mi problema, es decir, de ver cómo solucionar mi problema, y eso es lo que pasa en la mayoría de las personas. La mayoría de las personas que se acercan a Jesús se acercan para resolver su problema. Y después que su problema se resolvió, ¿qué pasa? Se van, se olvidan. Claro que sí, pero si eso pasó aquí en la Biblia y pasa ahora, tú los conoces. ¿Sabe por cuántas personas nosotros oramos en esta iglesia? Algunos que vienen aquí, vienen con tremendos problemas. Oramos por ellos, los ungimos en aceite, se sanan, consiguen trabajo, todo le va bien. ¿Y dónde están? Me imagino que a lo mejor muchos de ellos están en la playa hoy. Aquí no están, correcto, aquí no están. Bueno, eso no es nuevo. Mucha gente se asusta cuando ven cosas así en la iglesia. Eso no es nuevo, eso pasó aquí. Sin embargo, en esta ocasión este hombre no está buscando salvación. Él conocía a Jesús. Él estaba en el mismo lugar tuyo y mío. Tú y yo ya somos salvos. Ya hemos sido bendecidos por Dios a través del Espíritu. Ahora lo que pasa es que estamos sentados junto al camino porque tenemos un problema X que nos ha creado a nosotros una tremendísima situación económica, de salud, lo que sea, pero venimos delante de Dios y Jesús nos pregunta con exactitud, y cuando yo con exactitud sé cuál es mi problema, le digo a Dios, ayúdame en esto específicamente, y Jesús dice que lo sanó. Muy interesante esta forma, dice, ¿puedes irte? Le dijo Jesús, tu fe te ha sanado. Es decir, puedes irte. Este no fue el caso. ¿Tú te recuerdas otro caso donde había un ciego y Jesús escupe en el piso y dice que hace una mezcla de lodo, de fango, y le unta en los ojos y le dice entonces ahora ve y lávate? Porque eso fue en Jerusalén, esta historia no es la misma, esta historia en Jericó, la otra en Jerusalén, porque en Jerusalén había un estanque a la orilla del templo, que todavía quedan ruinas de eso, donde las personas iban y se lavaban, los enfermos y los leprosos que eran sanados, se lavaban allí y entonces tenían que ir a presentarse delante del sacerdote para justificar, ya ha sido sanado. El agua no era bendita ni tenía ningún tipo de poder, era simplemente un ritual dentro de la costumbre judía en aquel tiempo. Y entonces, pues Jesús le dice a este hombre igual, ve y lávate allá y entonces vas a ver. Este es otro caso. A este hombre le dice, ok, te puedes ir. Tú estás sano. Tú y yo tenemos que ejercitar nuestra fe en medio de nuestra situación y nuestra crisis. No importa si sea en tu casa, en tu hogar, en tu trabajo o en la iglesia, tenemos que ejercitar la fe. Yo quiero que tú entiendas esto. Este hombre todavía en ese momento no veía. Tú y yo podemos estar lo más ciegos posible. Esto no sirve, aquí no hay nada, aquí no funciona nada. Si Dios te dijo, tú estás sano, tú estás sano. Si Dios dice que tu problema ya tiene la solución, ya lo tiene, aunque tú todavía en estos momentos no lo veas.
Es decir, aquel hombre no hizo así, Jesús le puso las manos y empezó a ver. Le dice aquí en esta ocasión, puedes irte, le dijo Jesús, tu fe te ha sanado. Cuando el hombre empieza a tomar la acción, entonces dice, al momento recobró la vista y empezó a seguir a Jesús por el camino. Ah, qué interesante. Este hombre hasta este momento había estado sentado allí en la orilla del camino. Ahora viene al medio del camino a conocer a Jesús, a rogarle a él para que Jesús lo sanara, y Jesús lo sanó. La pregunta es, si tú fueras ciego, ¿qué hubieras hecho? Porque, claro, cuando leemos este texto, yo haría lo mismo. No, espérate, tú sabes que no es así. Esa no es nuestra tendencia. La tendencia nuestra es cuando Dios nos resuelve nuestro problema, vamos a gozar ahora. Ya me ha ayudado a pagar mi casa, vamos a gozar la casa. Y ahora tengo un trabajo y las grandes promesas que yo he visto de carácter financiero es cuando la gente no tiene trabajo. Claro, cuando la gente no tiene trabajo le promete a Dios no el diezmo. No, muchachos, alguna gente dice, Señor, yo te doy el 20 y el 25%. Si tú me das a mí un trabajo. Y la mayoría de esas personas después se les olvida. Y ni promesas, ni nada, como dije anteriormente, a veces que ni en la iglesia los vemos. Sin embargo, este hombre dice aquí que cuando recobró la vista, dice, empezó a seguir a Jesús por el camino. Es decir, no fue uno que fue bendecido por Dios. Y después que Dios lo bendijo o Jesús lo sanó, llegó y se sentó. No hizo eso. Dice que después que lo sanó, lo que hizo fue, empezó a seguir a Jesús por el camino. Empezó entonces en esta ocasión a servir a Cristo Jesús. Te quiero decir esto. Si en esta mañana tú estás en alguna situación específica, no sé cuál sea tu problema. Dicho sea de paso, todos nosotros tenemos problemas. Anoche conversaba con alguien que hablábamos de este tema y me decía, pastor, hay personas que piensan que los pastores no tienen problemas. Hay personas que piensan que los pastores todo lo tienen resuelto. Hay personas que piensan que el pastor vive bien y tiene plata guardada para poder pasar a través de esta economía y esta situación difícil. Hay personas que piensan que el pastor no se enferma. Hay personas que piensan que el pastor no se cansa, no se deprime. Y todos estamos en la misma situación porque tenemos una percepción, decimos, equivocada. Pero si nosotros ponemos nuestra confianza en Dios, y nosotros rogamos a Dios constantemente para que Él sea el que nos ayude y para que sea Él el que nos rescate, y nosotros presentamos delante de Dios nuestra petición de oración exacta, de acuerdo a nuestra necesidad, escúchame bien, Dios responde a nuestra oración. A lo mejor no va a ser inmediato. Hay algún tiempo determinado donde Dios va a determinar cuál es el tiempo que nosotros necesitamos para poder pasar esa prueba. No todos tenemos la misma experiencia. No todos tenemos los mismos problemas. No te guíes por las apariencias. A lo mejor tú ves a una persona que tú piensas que está bien, pero no lo está. Ora también por alguien más. No seas como esta gente que estaba impidiendo allí a que el ciego viniera. Si tú conoces a alguien que tiene un problema, apóyalo. Ayúdalo, levántalo, está con él. Porque después de todo, cuando Jesús llama a uno y lo bendice, y cuando Dios te llama y te unge, entonces todo el mundo quiere acercarse a ti a ver si le cae un poquito de esa bendición también a ellos. Y yo te voy a decir una cosa. Cuando Dios bendice a uno, bendice a más de uno. Y cuando mucho más de uno nos acercamos a Dios al mismo tiempo, a Jesús, a clamarle, a pedirle por nuestro problema, Jesús responde. Y Jesús empieza a hacer tremendísimas cosas. Y las cosas empiezan a cambiar. Y si éramos ciegos, ahora vamos a ver. Y si éramos paralíticos, ahora vamos a caminar. Y si tenemos problemas económicos, ahora vamos a ver cómo la situación se arregla. Y si tenemos problemas familiares, tú verás cómo Dios pone las cosas en orden también. Y si tenemos problemas emocionales, tú verás cómo Dios nos levanta, nos quita la depresión,
nos ayuda y empezamos entonces a descubrir cosas nuevas en Cristo Jesús. Si usted ha sido bendecido a través de esta enseñanza bíblica, nos gustaría saberlo. Envíe sus comentarios escribiendo a info@ccvida.com o llamando al teléfono 352-624-3519.